Yo vine aquí porque eran los 40 años del Lliure y Luis Pascual me llamó para hacer algo aquí en los 40 años, para participar en los 40 años, y yo le traje 3 proyectos y entre uno de los 3 era este, entre ellos estaba Jane Eyre, y fue el que a mí más, en realidad todos me gustaban muchísimo, pero el que más me apetecía de todos era este. Y había tardado casi un año en decidirme a hacerlo porque, claro, es una novela grande, es una novela larga, es una novela importante, y hacer una dramaturgia de una novela es una cosa que te asusta un poquito. Pero bueno, poco a poco con el tiempo me fui decidiendo, luego supe que en los años 70 o 60 habían hecho una dramaturgia en Chicago y supe que en Londres también, y pensé, ¿veis cómo sí que es posible, que no es tan raro? Y entonces pues ya, o sea, ya habíamos tomado la decisión, o sea que ya está. ¿Y cómo habéis adaptado la novela? Bueno, hemos trabajado mucho con Ana María Ricard, que es la que ha adaptado la novela, y un poco pues pensando que era lo que más nos interesaba decir, y con la ventaja de que, como en Inglaterra, por ejemplo, en los países de lengua inglesa es lectura obligada, pero aquí no, con lo cual tienes un poquito más de libertad también de poder explicar una serie de cosas. Y por otra parte también tienes que ceñirte mucho a lo que crees que, como mínimo, tu lectura, que es la esencia de lo que quiere contar Charlotte Brontë, y entonces un poco fuimos decidiendo qué queríamos que estuviera dentro, qué no hacía falta que estuviera, qué nos parecía que era más clave para entender la obra, para recorrer este viaje hacia la libertad de Jane Eyre. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención aún hoy, que me la conozco de memoria y que la he estado montando 2 meses y trabajando, y además yo me sé los textos de memoria y la escucho y la veo y la conozco, es el grado de modernidad que tiene Charlotte Brontë, es decir, cómo plantea Charlotte Brontë este personaje, esta mujer, esta chica que nace en un ambiente que no le favorece excesivamente para llegar a donde llega, porque es una niña huérfana, con una vida muy desgraciada. Ella tiene dentro de sí misma un instinto de superación extraordinario realmente, y entonces a mí me parece que eso es fantástico, y además tiene dentro de sí misma la capacidad de detectar inmediatamente una falta de respeto, una humillación, y no lo permite de ninguna manera, sin saber de dónde le viene esto, y en un momento donde, bueno, también como ahora, pero en aquel momento peor aún, por ahí, pero peor, parece un poquito peor, de falta de respeto a las mujeres, de violencia hacia las mujeres, de que no eran nada en el mundo, de que no se les permitía nada, de que, bueno, de hecho, Charlotte Brontë y sus hermanas, Emily Brontë y Anne Brontë, publicaron sus 3 primeras novelas conjuntamente con nombres bajo seudónimos masculinos, ¿no? Que ellas hacían coincidir con sus iniciales. En el caso de Charlotte Brontë era Carrer Bell, ¿no? Y bueno, y todo eso. Entonces esta mujer, Jane Eyre, inicia este viaje de la vida, y además incluso pasa por una de las, porque es una novela romántica, por el amor. Ella conoce el amor profundo de verdad, ella se enamora locamente, pero ella solamente puede vivir eso cuando está de igual a igual, no cuando es una bola en el pie y una carga, ¿no? Sino todo lo contrario, cuando verdaderamente puede enfrentarse a ello como una mujer libre, ¿no? Pero es muy moderno para su época. Es absolutamente moderno. Es sorprendente que Charlotte Brontë tuviera esa capacidad, sobre todo habida cuenta que es una mujer que vivió en la abadía de Haworth, donde estaban con su padre. Sabéis además que la mayoría de la familia había muerto de tisis, 2 hermanas habían muerto de tisis, quedaban ellas 3 y su hermano pequeño, su hermano Branley, y que además toda la familia tenía puestas las esperanzas en que él fuera el gran artista, el gran genio, pues como pasa siempre con el género masculino, y luego él pues simplemente bebía, fumaba opio, no servía para nada, fue un fracaso en todos los sentidos. Y bueno, y fue un desastre, ¿no? Y ellas no salían de allí, de la abadía de Haworth, y con todo eso, todo el mundo interior que tienen las 3, además, en cualquiera de las novelas, ¿no? Es un trasunto de su propia vida, ¿no? Bueno, Virginia Woolf hizo una cosa muy bonita en aquella obra maravillosa que es La habitación propia, que dice que las mujeres
solamente podían escribir novela porque es el único género que mientras estás en el salón planchando, atendiendo a tu marido, a tu suegra, a tu suegro, a tu hijo, a tu hermano, a tu cuñado, a todo el mundo, la cabeza te puede volar sin tener que, ¿no? Y luego eso lo puedes recuperar. Yo creo que ellas, después de hacer los trabajos de la casa, a la que estaban obligadas, lógicamente, porque este es el trabajo que hacen las mujeres que mantiene el sistema, ¿no? Que es hacer la casa, limpian todo lo mantienen para que luego todo pueda suceder. Entonces, después de hacer estos trabajos, se juntaban en la cocina, se reunían en la cocina estas hermanas, porque eran muy pobres y era el sitio más caliente de la casa, y en trocitos de papel escribían sus novelas y hablaban de eso. Para ella eso era las veces que tenía que irse a hacer de institutriz, cosa que odiaba, porque dice que odiaba esas escuelas donde criaban a las niñas y las educaban para ser bobas, y eso ella lo detestaba, y ella solamente soñaba con volver a su casa para escribir con sus hermanas, para pasear por aquellos acantilados y aquel campo tremendo y hostil y brutal inglés, y eso es lo que a ella le gustaba, y de ahí sacaba todo eso, ¿no? Y de lo que leían, y bueno, era extraordinario realmente. Es una superviviente, ¿no? Jane Eyre es una superviviente, claro. Lo bonito es lo que decías antes de que... Lo interesante es que ella supera todo, que es una historia de superación y de búsqueda de libertad, y ella lo consigue, y consigue la libertad, y por tanto consigue el amor de igual a igual, y consigue todo eso, ¿no? Hay un momento que hay un personaje aquí que nosotros tenemos especial, que le dice: hay que hacer caso de los sueños siempre. Yo también creo que hay que hacer caso de los sueños siempre. Y ya tenía muy claro de pequeña la intolerancia al maltrato, ¿no? Que hoy sí, esto también nos resuelve. ella es fantástica, y hay un momento que le pregunta el director de la escuela de Lowood, dice: ¿sabes lo que es el infierno? Y ella dice: un pozo lleno de fuego. Y dice: ¿y te gustaría ir al infierno? Y dice: no, señor. Dice: ¿y sabes qué tienes que hacer para no ir? Y ella se queda pensando y dice: mantener la buena salud y no morirme. Y yo creo que eso ya es la gran respuesta, ¿no? Porque no dice ser buena, no. Ella siempre dice la verdad, ella siempre dice la verdad. Yo creo que eso es lo que, esa cosa pura que tiene ella, sin corromper aún, lo que verdaderamente descoloca a la gente, a algunos para odiarla, y a otros para acogerse a ella para poder ser mejores personas. Yo creo que eso es lo que tiene Jane Eyre. Y aquí tienen 7 actores y hacen bastantes personajes, ¿no? Bueno, tengo 7 actores y 2 músicas en vivo, y luego tengo a Jane Eyre y a Rochester, que solamente hacen Jane Eyre y Rochester, y el resto de actores hacen varios papeles y acompañan a Jane en este viaje, cambiando de personaje así. Y funciona muy bien porque, bueno, porque el teatro es así, es magia y lo puedes hacer. Y luego porque también yo creo que los personajes de la novela de Charlotte Brontë, y en general los personajes de las novelas inglesas, y en general la mayoría de los personajes de antes de los años 50, de antes de Esperando a Godot, digamos, de Beckett, antes el ser humano aún interesaba, y los sentimientos y la filosofía y lo que le sucedía en el mundo y en la vida, cosa que después de la Segunda Guerra Mundial ya se ve claro que eso es lo que menos interesa al mundo, y solamente la literatura y sobre todo el teatro trata solo de una pincelada gruesa del lugar que uno tiene en el mundo, ¿no? Y el lugar que ocupa en una sociedad hostil al que no le interesa nada, a la que no le interesa nada el ser humano de por sí, ¿no? Y sin embargo aquí, y sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XVIII, eso es brutal, y entonces claro, los personajes que están ahí, ¿no? Son muy ricos. Son de una riqueza enorme y de una complejidad muy grande. Son personajes que contienen mucha sabiduría de la vida, que hablan desde un lugar y que tienen esa manera de expresarse de una riqueza de lenguaje tremenda, que también significa una riqueza espiritual enorme, ¿no? ¿Cómo has planteado el espacio? El espacio escénico, que es de Anne Alcubierre, es un espacio muy diáfano, pero a la vez muy poético, que contiene cualquier posibilidad de que esos espacios que ocurren en la novela estén ahí en cualquier situación y haciendo nada. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Hay también unas proyecciones que te ayudan a este viaje,
y bueno, y hay música en vivo de Clara Pella, con Alba Aro, que es chelista. Clara Pella toca el piano, y que también ayudan muchísimo a seguir este viaje. Está totalmente, la hemos creado juntas con el espectáculo. Y eso o sea, es intemporal, ¿no? Sí, es totalmente O sea, atemporal. No hay vestidos de época ni nada. No, no, no. Algún detalle, algún momento, alguna pincelada, si sale un abrigo, que no sale prácticamente nunca, pues es un abrigo de aquel momento, pero ellos van de una manera vestidos de una manera neutra que permite que cambien de personaje muchas veces y que también ayuda a que lo importante sean ellos, que eso es lo importante. Creo que esta historia que explicamos es de entonces, es de ahora, es de siempre y seguramente por desgracia, ¿no?, sigue siendo de ahora. Y es verdad que la protagonista habla directamente al público. Sí, es la única que habla al público a menudo, porque ella es su vida lo que estamos contando, entonces ella a momentos explica al público: me pasaba esto, me pasó lo otro, me enamoré o me quise ir, o lo que le pase, ¿no? Y habla al público. ¿Habías trabajado alguna vez con André Masip? Nunca, y verdaderamente tengo que decir que estoy absolutamente emocionada con el trabajo que ha hecho. Ha sido un trabajo desde dentro, que es como a mí me gusta trabajar, claro, pero un trabajo de una honestidad tremenda, de una firmeza tremenda y de una inteligencia extraordinaria realmente, y bueno, el resultado está ahí. Ella es muy firme y al mismo tiempo es muy frágil, y entonces esa es nuestra Jane Eyre. ¿Y el hecho de haber agotado las entradas antes de estrenar? Bueno, pues no sé, debe haber muchos factores que ayudan a eso, ¿no? Pues algunos de nosotros, pero yo creo que básicamente también es Jane Eyre. Yo creo que Jane Eyre es una novela extraordinaria que la mayoría de las mujeres conocemos. Yo creo que la cultura la consumen, la mayoría de la gente que consume cultura somos mujeres, la mayoría, casi el 85% diría yo, sin creer que me equivoco demasiado. Y yo creo que ahí está, ¿no? Y bueno, y al teatro también la mayoría que van son mujeres. Cuando hacemos coloquios es gracioso porque cuando haces el encuentro con el público, el coloquio, cuando los miras, la mayoría de las que están sentadas son mujeres, sea esta hora o cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que la mayoría de gente que lee son mujeres y la mayoría de gente, entonces, bueno, son historias de mujeres. Me imagino que también influye, aunque también debe influir muchas otras cosas, el teatro de Lliura, pues Ariadna Gil, sin duda, Bell Folk, gente de esta compañía, yo misma a lo mejor, no sé, un poquitín, a lo mejor, no sé, pero vaya, son muchas cosas que confluyen, pero yo creo básicamente también que es la Jane Eyre de Charlotte Brontë. Estoy casi segura que eso tiene mucho que ver. Bueno, porque es una obra que todo el mundo conoce, aunque no la hayan leído. Todas las mujeres la conocen todas, hombres, algunos nada, cero, nada, ni idea, no saben lo que es, pero muchísima gente la conoce, sí, muchísima gente. Y habla del papel de la mujer en ese momento, pero que es muy trasladable a muchas cosas. Pues es absolutamente trasladable, sí, desgraciadamente el papel de la mujer sigue siendo trasladable, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ¿no?, luchando para que no sea así, pero de momento aún lo es, y mucho. Aunque parezca menos, lo parece menos, y hemos conseguido cuotas de libertad importantísimas, ¿no? Pero bueno, aún hay excepciones, y bueno, y de hecho cuántas muertas hay, asesinadas, porque la muerte es inevitable, pero el asesinato sería evitable, ¿no? Entonces, cuántas asesinadas hay, ¿no? Pero muchísimas. Creo que hay además creo que hay una denuncia de violación cada 7 horas, me parece, ¿no? Y bueno, pues me parece que no estamos para cantar victoria aún, ni muchísimo menos.